Feliz día por el Día de la Independencia y como bien dijo el pastor, me ha tocado la bendición de predicarles el día de hoy. El tema es libres en Cristo. Por favor, vayan en sus Biblias a Romanos 10, del versículo 1 al 4. Romanos capítulo 10, del versículo 1 al 4, por favor. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El día 16 de septiembre se celebra la independencia en México, evento importante para todos nosotros, ya que su resultado trajo la libertad de la esclavitud, de la opresión, del tributo y del dominio del reino español, logrando que Nueva España fuese libre y se convirtiera en el independiente imperio mexicano, por lo cual damos gracias a Dios. Y en relación con esta libertad que nuestro país tiene, quiero hablar de la mayor de las libertades, no una que puede cambiar según lo que acontezca, ni tampoco una libertad que puede ser quitada y alterada, ni mucho menos una libertad que provenga de los hombres. Hablo de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, aquella libertad que es perfecta, inalterable y eterna, aquella que no depende de mí, sino que depende de Dios y que recibimos por gracia. No la merecemos ni somos dignos, pero se nos otorga únicamente por medio de la fe en Cristo. La libertad que tenemos en Cristo Jesús no se compara a ninguna otra. Esta está a un nivel divino. Y en esta libertad es que nosotros somos libres de la ley, somos libres del poder del pecado, somos libres de la ira de Dios, libres del infierno, libres de la potestad de Satanás, libres de la enemistad que teníamos con Dios y también somos libres del temor. Y en este sermón pretendo de manera directa y general hablar acerca de todo esto. Así que vayamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias porque en su misericordia y amor usted nos bendice con poder reunirnos una vez más, mi Señor. Gracias porque ahora somos hijos suyos, ahora podemos conocerle, Padre, y somos libres en Cristo. Le pedimos que por favor usted nos ayude a poner atención, Señor, que usted hable en nuestras vidas, nos ayude a aprender, Padre, que podamos salir transformados, Señor, por medio del poder de su palabra en nosotros. Ayúdame, Señor, a ser claro, a ser conciso y a explicar bien estos textos, Señor, que deseo enseñar, Padre mío, para su gloria y honra. En el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. El primer punto que veremos hoy es cómo en Cristo somos libres de la ley. Vayamos a leer otra vez Romanos 10, del 1 al 4, por favor. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hermanos, la ley de Dios, la ley de Jehová es el estándar que Dios ha dado al hombre. Es el estándar moral que ha dado Dios al hombre. Está llena de mandamientos, de instrucciones que se tienen que seguir al pie de la letra. En el Salmo 119 encontramos que la ley de Jehová es recta, es pura, es verdadera, que es buena. Y también en Romanos 7:12 el apóstol Pablo menciona que esta ley es santa y que sus mandamientos son santos y buenos. Y obviamente es así porque proviene de un Dios santo, bueno, justo y recto. Pero aquí hay un gran problema. Tanto usted como yo nos encontramos en el problema de que Dios es justo, santo y bueno, su ley es perfecta, pero yo soy todo lo contrario. Yo soy un pecador, yo soy injusto, yo no soy bueno, yo no soy perfecto. Yo no puedo cumplir a la perfección los mandamientos de Dios. Mi justicia no es suficiente para satisfacer la justicia que Dios demanda de mí. Y en estos textos que acabamos de leer, vemos cómo Pablo deseaba y oraba que el pueblo de Israel fuese salvo, que ellos vieran
lo que les acabo de decir, que ellos vieran que su propia justicia, que sus propias obras no eran suficientes para ser justificados ante Dios. Se dice que tenían celo y tenían buenas intenciones, pero el celo y las buenas intenciones no son suficientes si no están fundamentados en la palabra de Dios. Sí, además también ellos se jactaban de conocer a Dios, se jactaban de conocer la ley, de conocer su palabra, pero realmente su vida demostraba todo lo contrario, porque si realmente ellos hubieran conocido a Dios, ellos se hubieran dado cuenta que Dios es justo y santo y que Él demanda perfección completa y que esa justicia que Dios demanda no puede ser cumplida en ellos. El propósito de la ley y los mandamientos era llevarnos a Cristo Jesús, que viéramos nuestra necesidad de un Salvador y fuéramos guiados a Cristo. Por eso Dios dio la ley a los judíos, para que ellos vieran que eran pecadores y fueran a Cristo. Y que ellos no pueden ser justificados por su justicia. De hecho, este Salvador que necesitamos es Cristo Jesús. En Él es cumplida la justicia de Dios. A través de su vida, de su muerte, de su resurrección y ascensión, vemos cómo la justicia de Dios fue cumplida en Él. También la ley demanda dos cosas. La ley demanda el cumplir los mandamientos de Dios y el castigar a quien los incumple. Nosotros que no cumplimos los mandamientos de Dios, somos injustos y culpables. Por eso merecemos el infierno y su castigo. Pero el que cumpla, pero Dios, que tiene amor para con nosotros, ha enviado a su Hijo Cristo Jesús, para que Él cumpla cada uno de los mandamientos de Dios en mi lugar y Él lleve sobre Él el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. De tal manera que en Cristo Jesús, por medio de la fe, esa justicia que solamente es cumplida en Cristo de manera perfecta, es pasada a nosotros. Y ese castigo que llevó Cristo por nuestros pecados también es cumplido en Él. Esa es la única manera que podemos ser justos delante de Dios. De hecho, en el versículo 4 de esta lectura dice que el fin de la ley es Cristo. Esto se refiere a que el cumplimiento y el propósito de la ley es satisfecha y es cumplida en Cristo Jesús. La ley no fue dada para que el hombre se justificara ante Dios, sino que la ley fue dada para que el hombre viera que era un pecador y su incapacidad de cumplir todos los mandamientos de Dios. Después de esta parte, en el versículo 4 de Romanos 10, dice: para justicia todo aquel que cree. Esa justicia que Dios demanda, que es perfecta y que yo no puedo cumplir, es traída a mí y es puesta a mí en Cristo Jesús por medio de la fe. Por eso me dice por eso se menciona que es para justicia todo aquel que cree. Y por medio de Cristo Jesús y de la fe en Él es el único medio por el cual podemos ser libres de la ley, ser libres de tener que cumplirla, ser libres de tener que pagar, ser libres de ese castigo que venía a mí por incumplir la ley también. Ahora vamos a hablar de la libertad que tenemos en Cristo, del poder del pecado. Vamos por favor a Juan 8:34. Juan 8:34. Dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El hombre es esclavo del pecado. ¿Eso qué significa? Quiere decir que el pecado gobierna y domina sobre el hombre, que el hombre es incapaz de librarse de esta esclavitud. Todo lo que hace es pecado. Aún aquellas cosas que a nuestra vista pueden ser buenas, siguen siendo pecaminosas, porque si las acciones no son hechas en Cristo, para gloria de Dios y bajo los estándares de Dios, siguen siendo pecado.
Ahora vayamos a Romanos 6, del 3 al 6. Romanos 6, del 3 al 6. Dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Los cristianos mueren al poder del pecado en el bautismo en Cristo Jesús. Les explico. Esto no significa que en el bautismo por inmersión el poder del pecado mágicamente se ha destruido, sino que esto es un símbolo de la obra, es un símbolo exterior y físico de la obra de Dios al interior del creyente. En el bautismo por inmersión, el hombre es sumergido por completo en agua, lo cual simboliza que es sepultado y muerto con Cristo. Y cuando el hombre sale del bautismo, esto simboliza que el hombre ha resucitado a una nueva vida con Cristo. Esta ordenanza del bautismo simboliza la unión del creyente que tiene en Cristo y cómo somos incorporados en Él a través del Espíritu Santo. Esto ocurre cuando nosotros tenemos fe en Cristo. Por eso es que cuando uno tiene fe salvadora en Cristo Jesús, algo ocurre en nosotros. De ahí en adelante tenemos una nueva vida, tenemos una nueva naturaleza que es capaz, con el poder del Espíritu Santo, de llevar una vida santa, que busque glorificar a Dios. De hecho, también en el versículo, también en esa misma lectura, se menciona que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El poder del pecado ha sido vencido en todos los creyentes, porque ese viejo hombre ha sido crucificado y muerto juntamente con Cristo. El poder del pecado el pecado ya no me domina ni me gobierna, y yo ya no soy siervo del pecado porque he muerto juntamente con Cristo. Por lo tanto, ya no somos sirvientes del pecado, sino que ahora tenemos una nueva naturaleza en el Espíritu Santo para que podamos cambiar aquel patrón de vida pecaminoso por un patrón de vida santo que sirve y vive para Dios. Y ese es el resultado de estar unidos a Cristo, el ser libres del dominio del pecado para siempre. Vamos con el tercer punto, que dice: somos libres de la ira de Dios y del lago de fuego. Juan 3:36. Vayamos ahí, por favor. Juan 3:36. Dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Vuelvo a leerlo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquellos que rehúsan creer a Cristo Jesús no tienen la vida eterna, sino que están bajo la ira de Dios, esperando el momento en donde esa ira santa y justa vendrá sobre ellos. Ciertamente Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Esta ira vendrá por completo sobre los incrédulos, después del gran tribunal, después del juicio del gran trono blanco, y la recibirán cuando Dios los envía al lago de fuego para ser castigados y atormentados por la eternidad junto con Satanás y los demonios. Si una persona cree en Cristo Jesús, es libre por completo de recibir la ira de Dios, es libre por completo de recibir el castigo de Dios. Por eso es que el creyente en Cristo, por eso es que la persona que está en Cristo, el único juicio por el cual pasará es el tribunal de Cristo. No hay otro juicio por el cual pasaremos nosotros.
ni por la tribulación, ni por el gran trono blanco, porque ya en Cristo ha sido cumplido toda esa ira de Dios y todo juicio, y seremos librados de esos juicios. Vayamos por favor a Romanos 5:7. Romanos 5:7. Romanos capítulo 5, versículo 7. Dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos harán morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En situaciones extraordinarias, un hombre aceptaría morir por alguien que es moralmente bueno. Sin embargo, el amor de Dios pertenece a otra categoría, completamente distinta al amor humano, porque Cristo no murió por gente buena, sino que Cristo murió por gente culpable y gente malvada y pecadora. Ahora bien, Dios muestra su amor por nosotros en que Cristo murió en nuestro lugar. Aquella ira y castigo que yo debía recibir por mis pecados, Cristo Jesús la recibió en mi lugar. Él recibió mi castigo y recibió por completo la ira de Dios. Todo porque Dios nos ha amado. Por tal razón debemos de estar seguros y tranquilos de que no recibiremos la ira de Dios, porque ya Cristo la recibió por completo, ni que tampoco recibiremos el castigo de nuestros pecados. Nosotros no pasaremos por la tribulación, no pasaremos por el infierno ni por el lago de fuego, porque Cristo ya pagó por nosotros y ha calmado la ira de Dios por completo. También quiero hablarles del siguiente punto, que es que somos libres del dominio de Satanás y de la enemistad con Dios. Vamos a Colosenses 1:13 al 14, por favor. (1:13 al 14). Colosenses 1:13 al 14. Gracias. Colosenses 1:13 al 14 dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La potestad de las tinieblas es el reino de Satanás y de los poderes del mal. Y hemos sido trasladados de este reino de Satanás, del estar en tinieblas, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Es decir, nosotros estábamos bajo la potestad, bajo el dominio de Satanás, éramos hijos de ira, de hecho, y lo que hace Dios es que en Cristo Jesús, a través de su sangre, hemos sido perdonados, pero además de estar aquí bajo el dominio de Satanás, ahora somos trasladados al reino de su amado Hijo. De hecho, vayamos también a Efesios 2 del 1 al 5, por favor. Efesios 2 del 1 al 5. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Todas las personas que no están en Cristo son súbditos de Satanás, son súbditos del príncipe de la potestad del aire. Ellos son hijos de desobediencia, por lo tanto son enemigos de Dios y están a la espera de recibir la ira de Dios, están a la espera de recibir el justo juicio de Dios junto con Satanás y los demonios. Pero los que son hijos han sido librados de esa ira. Los que son hijos han sido librados de esa enemistad que había entre el hombre pecador y Cristo Jesús. Se menciona que Dios es rico en misericordia y que por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y que por gracia somos salvos. A pesar de que nosotros éramos sus enemigos, a pesar de que estábamos bajo la potestad de Satanás, Dios decidió amarnos y decidió darnos una nueva vida, decidió salvarnos, decidió librarnos de la potestad de Satanás, pero también decidió librarnos de su justa y santa ira. Por eso es que en Cristo Jesús ahora somos libres de ello, tanto de esa enemistad que teníamos con Dios y de la potestad de Satanás. Vayamos a Romanos 10, 11, por favor. Romanos 10, 11. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Confiar en Cristo es el camino a la salvación. Aquellos que crean en Él no serán avergonzados, no recibirán la humillación final que experimentan los que serán juzgados al final de los tiempos y que son enviados al lago de fuego. En Cristo Jesús somos libres del temor del mañana, de la muerte. Antes, cuando no estábamos en Cristo, teníamos muchos temores, teníamos miedos. Teníamos el miedo de la vida, el miedo a morir, el miedo del infierno. Pero ahora en Cristo Jesús es distinto. Porque hemos conocido a Dios, porque Él nos ha mostrado a su Hijo, nos ha mostrado su salvación. Nos ha mostrado en su palabra que es verdadera, la cual dice que Cristo Jesús murió en nuestro lugar, la cual dice que Cristo Jesús nos ha hecho libres de esta condenación que íbamos a recibir. Y en esto podemos confiar y descansar, en que Dios, por su amor, ya somos libres de todo ello. Como conclusión, hermanos, somos grandemente bendecidos, porque en Cristo Jesús somos completamente libres de la ley, del dominio del pecado, de la ira de Dios, del lago de fuego, del dominio de Satanás y de la enemistad con Dios y del temor. Nunca olvidemos que tenemos esta libertad en Cristo Jesús, esa salvación grande que hemos obtenido por gracia. Nadie nos la puede quitar, nadie nos la puede arrebatar. Si ahora somos libres en Cristo, lo seremos por siempre, porque esto no depende de mí, depende del Señor, que nos ha dado esa libertad. No se puede quitar ni cambiar este estado, sino que estamos seguros en Él. Vivamos agradecidos siempre con Dios y que nuestras vidas sean un reflejo de esa gratitud. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias porque usted es bueno, Señor, y es paciente con nosotros. Le damos gracias porque usted nos ha librado de todas estas cosas, Señor. Principalmente de recibir la ira suya, Padre. Nos ha librado del infierno, nos ha librado del temor, nos ha librado de la ley, del pecado, de todo ello, Padre, todo por su gracia.
Gracias, Señor, porque no somos dignos de merecerlo. Y le pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no somos conscientes realmente de esto. Y nuestra vida lo refleja. Le pedimos, mi Señor, que usted nos ayude a valorar que usted nos ha hecho libres en Cristo. Que usted nos ayude a valorar que ya hemos sido salvados y que nuestro mayor problema ha sido resuelto en Cristo. Y que, Señor, si hay dificultades, si hay tribulación, si hay problemas en nuestra vida, algún día estaremos con usted y descansaremos en usted por toda la eternidad. Se lo pido todo esto en el nombre de su amado Hijo, Cristo Jesús.